Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, nuevamente, el Señor nos da la oportunidad de estar reunidos en este lugar y ahí en donde quiera que se encuentren, a través también de esta transmisión en vivo, de esta red social y plataforma digital. Y hoy, en la continuación del estudio de la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, como siempre, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba de la zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Hoy, en la continuación del capítulo número 27, vamos del versículo número 39 al 44, y como siempre lo hacemos, vamos a poner en primer lugar este lugar y ahí donde quiera que se encuentren y este tiempo en las manos de Dios, para que sea Él quien nos acompañe, que nos permita hoy gozarnos, deleitarnos en su palabra, para aprender cada día más y que esa palabra se haga viva en nosotros, revelada por el Espíritu Santo, para que la pongamos por obra. Quiero que me acompañes ahí, en donde quiera que te encuentres, a orar con todo el corazón. Amado Padre Celestial, oh Dios bendito, hoy te damos gracias. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia y tu gracia permanece para siempre. Dice tu palabra que Dios es justo, que no admite cohecho y que no hace acepción de personas. Hoy estamos acá con todo el anhelo y el deseo de aprender de tu palabra. Hoy te pedimos, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tomes el control total de nuestras vidas, de nuestras familias, de este lugar y allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Este tiempo lo ponemos en tus manos, Padre, para que en el nombre de Jesús sea de bendición, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la luz del mundo, el buen pastor, Maestro de Nazaret, el Sol de justicia, el Príncipe de paz, sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, la adoración, la magnificencia a ti, Señor Jesús, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Maestro de Nazaret, por esta oportunidad que nos das, y te pedimos con todo nuestro corazón, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, que nos enseñes tu palabra, que abras e ilumines nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro entendimiento espiritual, que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, conocimiento en tu palabra, que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser. Espíritu Santo, hoy toma el control de mis labios, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo, y que esta palabra sea revelada por ti, oh Espíritu Santo de Dios, para que se haga viva en nosotros y la pongamos por obra y que dé fruto al 100 por 1, porque sabemos que la Biblia
es la fuente del conocimiento de Dios, y que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo, el Consolador. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control de este lugar, y que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad, todo obstáculo sea reprendido, sea atado, sea sujetado y sea echado fuera en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Hoy nos vamos a deleitar, hoy nos vamos a poner con todo nuestro corazón dispuesto a aprender de tu palabra, y que esa palabra, como te lo pedimos nuevamente, Señor, se haga viva en nosotros, sea revelada y que la pongamos por obra en nuestra vida. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y te pido de una manera especial por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy, Señor, va a escuchar tu palabra. Ábrele, toca la puerta de su corazón, Señor, y que hoy puedan conocerte. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Hoy, como lo reiteramos, con todo el gozo en el Señor, nos vamos a deleitar en la palabra, porque hoy vamos a tocar varios aspectos en los cuales el Señor nos va a enseñar, nos va a instruir en su palabra, para que la recibamos y la pongamos por obra. Lo decíamos anteriormente, estamos estudiando el capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro, como todos lo sabemos, fue escrito por Lucas, el médico amado, lo cual pues acá en la palabra de Dios pues lo dice. Entonces, hoy de los versículos número 39 al 44, y para lo cual te pido, si tienes una Biblia ahí a la mano, o si no, pues que me acompañes en la lectura de los mismos, y que lo hagamos con todo nuestro corazón y con reverencia a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y vamos a leer a continuación estos versículos. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 39 al 44. Siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. Izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero, dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron, saliendo a tierra. Amén y amén. Hoy, después de que el viaje del apóstol Pablo, junto con los demás prisioneros del centurión romano llamado Julio, así como todos los
los tripulantes de la embarcación, así como los soldados también, de estar viviendo en zozobra, en caos, en temor. El apóstol Pablo, como un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, tal vez en algún momento pudo haber tenido, como todo ser humano, algún temor, pero su fe, su confianza plena estaba en el Señor, y por lo tanto nosotros sabemos que como hijos y las que son hijas de Dios, cuando pasamos por diversos aspectos, siempre nuestra fe, nuestra confianza plena está puesta en el Señor. Y aunque se estén viviendo situaciones diversas, y principalmente cuando son muy graves, como en este caso de el apóstol Pablo, que en ese viaje, debido a las inclemencias del tiempo, o sea, de los fenómenos atmosféricos, era un viaje tremendamente muy difícil, muy duro. Entonces, aquí llegamos a la parte en la cual, debido a que no fue tomado el consejo del apóstol Pablo en su momento, que no deberían de zarpar todavía, pero debido a que, como ya lo estudiamos anteriormente, que el centurión prefirió hacerle caso al piloto y al dueño de la embarcación, se decidieron navegar, y nos hemos venido ahí dando cuenta cómo ha sido ese viaje lleno de obstáculos, no solamente por el tiempo del clima, sino que también ahí también el enemigo trataba la forma de ver cómo bloquear que los planes de Dios no se llevaran a cabo. Y ya lo vamos a explicar por qué. Entonces, acá, cuando nos dice de el naufragio, nosotros sabemos que, lógicamente, un naufragio es un accidente de una embarcación, ya sea en el mar, en un río o en un lago. Muchas veces se ha dado los accidentes que, por ejemplo, por diversas circunstancias, la nave, o sea, la embarcación, ya sea pequeña o de mediana o de gran tamaño, llegan a tener ya sea un choque con otra nave, o llegan a tener otro, digamos, debido principalmente a una tormenta, pueden dar vuelta las naves, y por eso es un naufragio. Entonces, lamentablemente esto sucede, y quiero que lo vayamos acá desglosando a través de los versículos, porque dice en el versículo 39: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Debido a que, como ya lo hemos venido estudiando, que acá lo que aconteció es que, debido a la tormenta, hubo un lapso de días en la cual ellos, o sea, los viajeros, no habían visto ni las estrellas, ni mucho menos la luz del día. Y por lo tanto, como iban a la deriva en la nave, entonces, sin duda alguna, esto, lógicamente, desde el punto de vista humano, a cualquier ser humano va a mantenerlo en zozobra, en temor, porque no sabe si de repente la embarcación, antes de esto, tuvieron temor de que diera vuelta o que topara con algo, como finalmente sucedió. Entonces, había zozobra. Entonces, ellos no habían visto muchos días la claridad del día, ni mucho menos habían visto tierra. Pero acá en este versículo dice que cuando se hizo de día, lógicamente ha de haber habido un momento en el cual
el tiempo ya no fue tan fuerte, aunque seguía lloviendo de una forma muy intermitente. Entonces dice que se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. ¿Qué es una ensenada? Una ensenada es una bahía, que es una porción de agua del mar que se adentra en la tierra y que sirve para el abrigo de embarcaciones. Entonces, cuando dice acá, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave, o sea que ellos, su objetivo, ya que estaban viendo tierra y sin duda alguna la tormenta pues ya había menguado un poco, pero no dejaba de ser muy fuerte. Cuando ven la bahía, ellos van y buscan la forma de llevar la nave a forma de entrar en la bahía y estacionar, lógicamente, ahí la nave. Sin duda alguna, en ese momento, como todo ser humano, ha de haber habido alivio, pero también cierta alegría de que al menos ya estaba un poco el horizonte, ya se estaba viendo un poco positivo para ellos. Entonces, aquí en el versículo 40 dice, cortando pues las anclas. Esto de cortar las anclas, nosotros sabemos que las anclas son hechas de metal, pero de un metal especial. ¿Por qué? Porque las anclas, como se lanzan al mar, y estas al llegar a, digamos, a la profundidad del lugar del mar que se encuentren, estas anclas, como en la punta, llevan una parte puntiaguda y con filo. Estas penetran en el lecho marino para que la nave se quede estacionada ahí, o que no pueda hacer, digamos, que el viento la haga voltearse. Entonces, cuando dice aquí la palabra de Dios que cortando pues las anclas, o sea, las anclas, aquí lo dice, las dejaron en el mar, o sea que ellos lanzaron las anclas al mar. Sin duda alguna, como ellos querían llegar a la bahía, si lanzaban las anclas era lógico que se iban a quedar estacionados. Entonces dice que las lanzaron al mar, o sea que no las lanzaron al fondo para que se quedara la nave estacionada, sino que simple y sencillamente las tomaron y las lanzaron al agua. Entonces, esto cuando dice acá, aquí en la palabra lo dice, largando también las amarras del timón. ¿Esto qué significa? Que ellos aflojaron los remos que servían para guiar el timón de la nave. Y cuando dice que alzaron la vela delantera y se dirigen a la playa, así lo dice la palabra, lo estamos leyendo conforme a la palabra. Hicieron esto para poder avanzar. Nosotros sabemos que las velas por lo regular son lonas gruesas, o en un caso puede ser también, dependiendo del tipo de embarcación, si es pequeña, y lógicamente que es mucho, podrán decir que es una nave anticuada, pero las velas tienen su objetivo, son las telas o las lonas que van, que cuando se arrían, o sea, una especie así como cuando se va a arrear o se va a izar la bandera para que suba. Entonces ellos lo hicieron así para que al arrear las velas, estas subieran. ¿Por qué? Porque las velas, el objetivo en una embarcación es que cuando ya van en el trayecto, entonces las velas lo que hacen es que mantienen el equilibrio de la nave, para que cuando el viento dé contra la nave, el viento que choca
con la nave las velas, tanto las delanteras como hay unas naves que tienen también atrás, estas reciban toda la fuerza del viento y que no con facilidad vaya a zozobrar la nave. Entonces, esto hicieron los de la tripulación, que dice que alzaron la bandera, o sea, la vela delantera, y para poder avanzar, para que la nave siguiera su recorrido. Esto desde el punto de vista espiritual significa, como hijos de Dios y las que son hijas de Dios, que nuestra vida tiene que avanzar. ¿Y por qué decimos esto? Porque en nuestra vida debemos de siempre ir hacia adelante. El ir atrás ni siquiera para agarrar impulso, dice el refrán. Y eso es una verdad. En la vida de un hijo o una hija de Dios, siempre nuestra fe, nuestra confianza plena, nuestra mirada está en el Señor Jesucristo. Y entonces, siempre nuestra vida tiene que ir hacia adelante en Cristo Jesús. Y también cuando, sin duda alguna, los marineros dice que alzaron la vela delantera, esto también hay una simbología. Recordemos que nosotros, principalmente los que tenemos el privilegio de predicar y enseñar la palabra de Dios, con humildad lo digo de mi parte, alzamos la bandera del Evangelio. ¿Y por qué decimos esto? En cierta oportunidad, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, en cierta oportunidad un hermano y una hermana en Jesucristo me dijeron que qué significaba la bandera que está aquí al fondo. Entonces, lógicamente, es la bandera de Guatemala, de este país que el Señor nos ha regalado en su gracia y misericordia. Y lo más importante es que esa bandera también tiene un significado espiritual, que es la bandera del Evangelio. Como hijos y las que son hijas de Dios, si bien es cierto, no todos se les da el privilegio de ser evangelistas, porque nosotros recordemos que dentro de los dones ministeriales que el Señor Jesucristo nos concede está el ser evangelista, pero no a todos se les da ese privilegio de parte del Señor, porque somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene diferente función, diferentes dones y talentos, pero estamos en un mismo sentir en Jesucristo. Y por eso el ejemplo de que del cuerpo humano, ni la mano le puede decir al pie yo no te necesito, ni los ojos le pueden decir a los hombros yo no te necesito, porque cada uno tiene diferente función y son partes del cuerpo humano. Y así es en la iglesia. Estamos unidos en un mismo sentir en Jesucristo, pero cada uno tiene diferente función en donde el Señor nos ha puesto. Entonces, no a todos se les da los mismos dones y talentos, y no todos tienen el ministerio evangelístico. Cuando nosotros decimos alzando la bandera del Evangelio, es que como hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo, nuestro deber es dar testimonio cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas y de dar el mensaje del Evangelio, independientemente que nos escuchen o no nos escuchen, como atalayas que somos. Recordemos lo que habla la palabra del Señor, ya lo hemos tocado con anterioridad en el libro del profeta Ezequiel, acerca de la labor de la atalaya. Nos escuchen o no nos escuchen, nosotros tenemos que dar testimonio y
dar el mensaje de buenas nuevas de salvación en Jesucristo. El Señor se encargará en su voluntad y en el tiempo de Él que esa palabra llegue a germinar en el corazón de las personas. Entonces, por eso les decíamos, este versículo 40 tiene ese significado. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor Jesucristo es nuestra bandera. Entonces tenemos que alzar la bandera del Evangelio cuando nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y como lo reitero, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos, pero estamos unidos en Cristo. Entonces, lo básico como hijos y las que son hijas de Dios es dar el mensaje de buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús a aquellos que viven en oscuridad, nos escuchen o no nos escuchen. Entonces, aquí en el versículo número 41, después de esto que les estamos indicando, dice: pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, quiero que me pongas atención también a todo lo que hoy el Señor nos está enseñando. Decíamos acerca del naufragio, y esto fue lo que sucedió. En este versículo lo estamos leyendo, porque siempre la tempestad continuó, y nosotros sabemos, como lo volvemos a reiterar, que la tempestad es un fenómeno atmosférico, que es una tormenta, y que va acompañada con vientos muy fuertes en el mar. Entonces, el tiempo definitivamente hizo que la nave se destruyera. ¿Por qué? Porque cuando dice un lugar de aguas, lo mencionamos, cuando ellos vieron la tierra y vieron la ensenada o bahía, quisieron llevar la nave, alzaron la vela delantera, pero debido a la inclemencia del tiempo, cuando dice que dieron en un lugar de aguas. ¿Esto qué significa? Un arrecife, o sea, un banco de arena junto a la orilla. Entonces esto hizo, cuando dice acá la palabra del Señor, hicieron encallar la nave, o sea, que ésta se atascó. Y aquí lo dice, la proa, que es la parte delantera de la nave, quedó hincada y ya no se pudo mover. O sea, en pocas palabras, como se quedó atascada, la fuerza de las olas del mar, la tempestad, caía el agua tremendamente, y el viento hicieron que la parte delantera quedara hincada. Miren qué tremendo. Y la popa, que es la parte de atrás de la nave, dice aquí la palabra que las olas comenzaron a dar con toda violencia, con tanta fuerza, golpearon la nave, principalmente la parte trasera, lo cual hizo que se despedazara. Miren qué tremendo. Y esto también, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es una simbología. ¿Y por qué decimos esto? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la roca de salvación. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el hombre sensato edificó su casa sobre la roca, y que vinieron los vientos, vinieron las aguas y los ríos y pegaron contra aquella casa con gran fuerza, pero esta casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca.
Pero el hombre insensato dice que construyó su casa a la orilla, en la arena, y que vinieron los vientos, vinieron los ríos, vinieron las aguas y pegaron contra aquella casa, y ésta cayó, y fue grande su ruina. Esto, como todos lo sabemos, es cuando nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza plena está puesta en el Señor Jesucristo. Se venga lo que se venga, el Señor nos protege y nos bendice. ¿Por qué? Porque recordemos que la roca de salvación es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Entonces, la proa, que es la parte delantera, nos enseña que Jesucristo va delante. Y la popa, que es la parte trasera de la nave, es la retaguardia. O sea, nosotros seguimos al Señor bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Amén, aleluya, gloria a Dios. Lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la Biblia, es verdad. Si lo dice la Biblia, el Señor lo dice. Y yo recibo esa palabra. Y yo sé que también tú la recibes. Si la crees de corazón, la ponemos por obra. Nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor Jesucristo. De este versículo 41, la versión de la Biblia Dios habla hoy, nos dice: pero fue a dar en un banco de arena, donde el barco se encalló. La parte delantera quedó atascada en la arena sin poder moverse, mientras la parte de atrás comenzó a hacerse pedazos por la fuerza de las olas. Miren qué tremendo, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga. Aquí nos estamos dando cuenta cómo, a pesar de los inconvenientes, siempre el Señor estaba ahí, por misericordia, hacia el apóstol Pablo y hacia todos los que estaban en esa embarcación. Entonces, acá en el versículo 42 dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Miren qué tremendo esto. Aquí también hay un aspecto que debemos de tomar muy en cuenta, que nos habla, por un lado, responsabilidad, pero también nos habla de actitudes que no se deben de tomar, aún por personas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, y mayormente también de los que somos hijos y las que son hijas de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque dice que los soldados, ellos definitivamente, por una parte, como se dice comúnmente, muchas veces terrenalmente, ellos se quisieron cubrir las espaldas. ¿Y por qué decimos esto? Porque sabemos que los soldados romanos ellos sabían que si se escapaban los presos, eso significaría la muerte para ellos. ¿Y por qué decimos esto? En el Imperio Romano, principalmente, pero en la mayoría de países de hoy en día también, existe el delito de incumplimiento de deberes y negligencia. Cuando se da una fuga de reos, en aquel tiempo del Imperio Romano, se fugaban los reos. La ley romana era muy estricta y castigaba severamente con la pena de muerte a los soldados a quienes se les habían fugado los prisioneros. Entonces, debido a esta situación que se estaba viviendo en la nave, los soldados tuvieron consejo, aquí lo dice la palabra, tuvieron un consejo y llegaron a la determinación que iban a matar a todos los prisioneros. Pero
aquí nos habla consejos malos. Nos habla insensibilidad humana y crueldad. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando hay una situación de estas, tiene que imperar el amor, tiene que imperar la cooperación, tiene que imperar la unión. Y claro, aún en estos días, a manera de ejemplo, cuando a un guardia penitenciario se le escapa un reo o varios reos, inmediatamente son consignados. Y las penas, lógicamente de cárcel para ellos, son de aproximadamente de unos 8 a 10 años de prisión. En el Imperio Romano se castigaba inmediatamente cuando se daba una fuga de prisioneros. Tomaban los soldados encargados de ellos y los ejecutaban. Se sabe que antes de ejecutarlos, los sometían a torturas. Entonces, todo esto, debido a la zozobra, a la tormenta y a la nave que se había destruido, los soldados querían matar a los prisioneros. Pero esto, recordemos que por gracia y misericordia el Señor le había concedido la vida, no solamente al apóstol Pablo, sino que también a todos los que iban en la nave, tanto los tripulantes de la nave como los prisioneros, los soldados y el centurión. Entonces, recordemos que era plan de parte del Señor que el apóstol Pablo tenía que ir a Roma. Y por lo tanto, definitivamente nosotros nos damos cuenta que el Señor no iba a permitir esto. Y aquí viene algo muy importante también a continuación, en el versículo número 43. Dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Lo contrario de los soldados. Aquí vemos en este versículo la autoridad del centurión romano Julio, porque él tomó medidas adecuadas. Fue guiado por el Señor con sabiduría, ya que él mostró sensibilidad humana, lo que no habían mostrado los soldados. Y hizo una sugerencia que sí tenía lógica, porque dice que los que sabían nadar, que se lanzaran al agua primero, para que alcanzaran la orilla. Y esto también tiene un significado desde el punto de vista espiritual, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, ya que quiero que me pongas atención a lo siguiente. Los que sabían nadar, esto es una figura de los que somos hijos y las que son hijas de Dios. ¿Por qué? Porque lo reiteramos, nuestra fe, nuestra confianza plena está en Jesucristo. Y por lo tanto, que nosotros podemos nadar, por decirlo así, en las turbulentas aguas del mar, en la vida, desde el punto de vista espiritual. Y por lo tanto, el Señor nos da esa fuerza para seguir adelante. Entonces, por eso les decíamos, esto es una figura, porque era lógico que los que sabían nadar, como sabían nadar, ellos se lanzaron al agua y pudieron llegar a tierra. Entonces, ellos sabían nadar, mientras que los que no sabían era lógico. Entonces, por eso les decimos que esta es una figura. Acá, en este pasaje, los que saben nadar son los hijos y las que son hijas de Dios. Y los que no saben nadar, lógicamente, son aquellos que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo y que lamentablemente están en oscuridad, porque muchos viven sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida. Entonces,
Los que tenemos que ir adelante somos los que conocemos del Señor, y los que vienen atrás van a seguir nuestro ejemplo. O sea, no van a poner la mirada en el hombre ni en la mujer, sino el testimonio que nosotros damos. Porque lo volvemos a reiterar, nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor Jesucristo, y no está en el hombre, ni en la mujer, ni en los diversos aspectos terrenales. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nuestra fe, nuestra confianza plena está puesta en aquel que nos da la vida. Entonces, en el versículo 44 dice: y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Aquí viene lo importante de este viaje que el apóstol Pablo hizo para poder llegar a Roma. Porque dice que todos llegan a salvo a tierra. Y esto nos da algo muy importante, que Dios cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Y quiero que me acompañes. Aquí la palabra de Dios lo dice y lo vamos a leer para que no haya ninguna duda. Dice la palabra de Dios en el libro de Números, que está en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, en el capítulo 23, es un versículo muy conocido, pero que hoy lo vamos a leer conforme a la palabra, para que todo quede bien claro. Dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que Dios promete, Él lo cumple en su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él. Dios es inmutable. La palabra de Dios se cumple. Es palabra segura. Y aquí es algo muy importante y quiero que me pongan muchísima atención, porque es a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios aquí: y los demás, dice, parte en tablas, parte en cosas de la nave. En tablas. Nosotros sabemos que las tablas son de madera. Y esto nos hace recordar la cruz del Calvario. Recordemos que la cruz era de madera. Y esto nos recuerda del sacrificio expiatorio que hizo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Entonces, ya los que sabían nadar habían llegado a tierra, y los que no sabían nadar, dice que el centurión dio orden para que en partes de madera se subieran y que pudieran llegar. Y acá por eso les decíamos que esto es una figura de la cruz del Calvario. Y esto también nos recuerda el arca de Noé. El arca de Noé fue construida también de madera de gofer, lo cual está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 14. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el arca de salvación. ¿Por qué? Porque solamente Él nos da la salvación de nuestra alma. Noé, su esposa, sus hijos
y las esposas de sus 3 hijos, 8 personas en total, juntamente con los animalitos, las aves, que llegaron al arca y entraron y permanecieron en ella. Ellos se salvaron, lo cual está escrito en Génesis, en los capítulos 7 y 8. Entonces, cuando dice en parte en cosas de la nave, dejando atrás la vieja vida, eso es lo que en el aspecto espiritual significa. Porque de esta forma dice que todos llegaron a la orilla, sanos y salvos. ¿Por qué? Porque el Señor lo había prometido. El apóstol Pablo tenía su misión, que ir a cumplir a Roma. Y aquí, al final de este capítulo 27, del versículo 39 al 44, que nos habla ya del naufragio de la nave debido a las inclemencias del tiempo en el mar, nos da una enseñanza general, la cual esto, principalmente del naufragio, nos recuerda 2 cosas. Un paralelo entre Jonás y el apóstol Pablo. ¿Y por qué decimos esto? La desobediencia y la obediencia. ¿Y por qué? Porque tanto el profeta Jonás como el apóstol Pablo, ambos estuvieron en un barco. Jonás, todos conocemos el relato de este libro, de este profeta Jonás. Jonás fue lanzado a las aguas del mar debido a la situación que a todos conocemos. El mar, lo sabemos que es una figura del mundo. Y por lo tanto, mas sin embargo, a pesar que el profeta Jonás había desobedecido al principio el mandato de Dios, Dios le preservó la vida a través de que fue tragado por el gran pez. Así lo dice la palabra de Dios. Y para que al final el profeta Jonás llegara a Nínive y diera el mensaje que Dios le había mandado a que cumpliera a ese lugar, a Nínive, que era la capital del imperio asirio en aquel tiempo. Mientras que el apóstol Pablo, por otra parte, también tuvo que pasar esta tormenta en el sentido terrenal de todo lo que es del clima imperante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, a pesar de eso, obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque él, desde el primer momento que el Señor le había dado la indicación que era necesario que fuera a Roma a testificar ante gobernantes y reyes y dar el mensaje de buenas nuevas de salvación en Jesucristo, el apóstol Pablo estuvo dispuesto. Además, dice la palabra de Dios que él, desde hacía antes, él tenía el anhelo de ir a Roma a visitar a los hermanos y a las hermanas que él ya tenía conocimiento que estaban ahí debido a la dispersión de los judíos. Entonces, como lo decimos, que el apóstol Pablo tuvo que pasar todo esto porque también él había apelado al César. Todos ya lo hemos estudiado, que debido a las falsas acusaciones de los judíos malvados, de los líderes de Israel, de los principales sacerdotes que se levantaron a perseguir al apóstol Pablo, él apeló al César, a pesar que él había sido declarado inocente en forma privada, tanto por el gobernador Festo como el rey de Judea, Herodes Agripa II. El apóstol Pablo sabía que si él continuaba viviendo ya sea en Cesarea o en Jerusalén, los judíos no iban a cesar
en ver cómo le quitaban la vida, porque ya se habían, incluso ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, que estos malvados se habían propuesto hacer un ayuno hasta el día que ellos querían matar al apóstol Pablo. Entonces él tuvo que apelar al César para que ventilar su caso de inocencia. Ya vamos a tocar ese tema en el siguiente capítulo. Pero aquí nos damos cuenta que en medio de las dificultades, en medio de las tormentas de la vida, siempre el Señor está con nosotros. La persecución del apóstol Pablo, el viaje que él tuvo que realizar en esa nave, el naufragio de la misma, mas sin embargo, la vida del apóstol Pablo, del centurión romano llamado Julio, de los soldados, de los prisioneros que iban ahí también y de los tripulantes de la embarcación, el Señor les preservó la vida por misericordia y por gracia. Como siempre lo hemos dicho, que muchas veces por un justo que esté en un lugar, el Señor le preserva la vida a los demás. Así como tú, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, como hijos y las que son hijas de Dios, nosotros, aunque en nuestro hogar, en nuestra familia, quizás somos los únicos que somos hijos de Dios y los demás no, pero es nuestro deber orar al Señor para que muy pronto la luz admirable de Jesucristo llegue a sus vidas, porque el Señor nos ha dado una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, por el testimonio que nosotros demos, por el ejemplo que nosotros demos. Somos seres humanos y en una o en otra manera fallamos, pero lo importante es que demos un buen testimonio. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo esté en nosotros. El apóstol Pablo era un varón lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro y todos los apóstoles, aquellos hermanos y aquellas hermanas en Jesucristo de la iglesia primitiva y hoy en día, llenos del Espíritu Santo. No importa lo que se nos venga, no importa lo que tengamos que pasar, aquí nos damos cuenta que si nuestra fe, nuestra confianza plena está en la roca de salvación, que es Jesucristo, se vengan las tempestades, las aguas, los ríos, no importa. Pero vamos a permanecer. Y como lo hicieron, ya lo leímos, los tripulantes de la embarcación, que era su anhelo y deseo llevar la embarcación hacia adelante, a estacionarla en la bahía, y alzaron las velas. Nosotros, como lo mencionamos y lo volvemos a mencionar, como hijos y las que son hijas de Dios, a nosotros que el Señor nos ha dado el privilegio de tener ministerios, dones, talentos, el ministerio evangelístico, el ministerio magisterial, el ministerio profético. Tenemos la responsabilidad, en los que tienen el ministerio pastoral, de alzar la bandera del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro deber, y no actuar como lamentablemente los soldados romanos, como lo mencionamos, en su afán de cubrirse las espaldas, habían decidido hacer algo muy cruel. Mas sin embargo, a pesar que el centurión romano no conocía de Dios, mas sin embargo tuvo sensibilidad. Y aquí está. Ya lo dijimos, amigo y amiga, tú que no conoces de la gracia y la misericordia de Dios, hoy acá el Señor te habla, porque el arca de salvación es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Él dio su vida por nosotros, por toda la humanidad, en la cruz del Calvario. Él derramó hasta la última gota de su sangre preciosa en la misma para redimirnos de nuestros pecados. Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia de Adán. La Biblia así lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, amigo y amiga, que has escuchado la palabra de Dios hoy, no es el hombre, no es la mujer, es la palabra de Dios la que hoy te habla a tu corazón. Si hoy te encuentras que tu barca, o sea, tu vida, está a punto de naufragar por los vientos, por las tempestades, por el mar, por la violencia de las olas del agua, que son los problemas de la vida, hoy hay solución. Acércate a la cruz de Cristo y serás salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados. Lo dice en la palabra de Dios. Yo te hago la invitación, allí donde quiera que te encuentres. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, es muy importante el estudio de la palabra de Dios. No importa el tiempo que nos lleve, 40, 50 minutos, 1 hora, 15 minutos, 1 hora y media. No hay que ponerle límite a las cosas de Dios. No importa el tiempo que nos llevemos en esta reunión, pero media vez lo hagamos para agradar y obedecer al Señor, para aprender de Él, de su palabra. Hagámoslo hoy con todo nuestro corazón. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres el arca de salvación para todo aquel que no te conoce. Señor, tú eres la roca de poder para nuestras vidas, para que pongamos nuestra fe, nuestra mirada plena cada día en ti, para que podamos seguir adelante, así como alzaron las velas para avanzar en la embarcación. Así nosotros hoy alzamos la bandera del Evangelio de Jesucristo para avanzar en nuestras vidas y que los que vienen atrás de nosotros también sigan tu palabra y te conozcan. Gracias, Señor, porque así como le diste la vida a aquellos que sabían nadar y a los que no sabían nadar en esa oportunidad, acá en el capítulo 27 de el libro de Hechos de los Apóstoles, en los versículos 43 y 44. Así te pido, Señor, que hoy demos un buen testimonio para que aquellos que no te conocen te conozcan. Gracias por esta palabra, Señor amado. Te pido por aquel hermano, por aquella hermana que está caído o caída de la gracia, para que se reconcilie contigo, para que se dé cuenta que separados de ti nada podemos hacer, Señor, porque tu palabra nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias, Señor. Gracias porque hoy nos has dado este momento, nos has dado el privilegio de aprender de ti, porque esta palabra no es solamente para aquellos que están escuchando o la van a escuchar, sino que también es para este servidor, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, porque aquí todos estamos aprendiendo. Ninguno nos consideramos saber más que el otro, porque somos miembros de tu cuerpo, Señor Jesús. Cada uno con diferente función, pero unidos en ti, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra es revelada por ti, porque tú constantemente nos redarguyes y nos convences
de pecado, de justicia y de juicio, y vas restaurando y transformando nuestras vidas paso a paso, Espíritu Santo de Dios, y cada día vas abriendo camino en aquellos corazones que por el momento no conocen de la luz admirable de Jesucristo, pero que un día, guiados por ti, Espíritu Santo, te van a conocer la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. Lo declaramos en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra y la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El haber estado en esta oportunidad, y que sea de bendición este estudio, a nombre del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo, amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Nuestro anhelo, nuestro deseo nuevamente, que sea de bendición este estudio bíblico que hoy hemos recibido de parte del Señor, y que pongamos por obra la palabra, y que, si el Señor así lo permite, en la próxima reunión que tengamos, también nos gocemos en la palabra de Dios para ponerla por obra. Y recuerda, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, dice la palabra de Dios allá en San Mateo 28:20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.